Queda una sola semana para tus exámenes finales. Sea por lo que sea, no has tenido tiempo de estudiar lo que te hubiera gustado y ahora no sabes qué hacer. Te estresas, te agobias y entras en una espiral de negatividad. Y la pregunta que más te estás formulando es: ¿por qué lo he dejado todo para el último momento? ¿Cómo voy a gestionar todo esto ahora? ¿Te ha pasado alguna vez? Pues bien, a mí sí, y me hubiera encantado que alguien me hubiera explicado cómo proceder en estos casos de emergencia. Cómo gestionar mis próximos días antes del examen, cómo aumentar mi aprendizaje y mi comprensión, y sobre todo, cómo recordar todo lo que estudio. ¿Estás preparado? Pues bien, yo soy Lucas Pedicato, graduado en Psicología y especializado en técnicas de estudio, y en este vídeo te voy a dar una serie de consejos muy prácticos y muy sencillos para crear tu propio botiquín de emergencia en caso de exámenes finales. En primer lugar, deja de lamentarte. Tienes que entender una cosa, y es que llegados a este punto, el tiempo es tan importante que seguir perdiéndolo pensando en lo que podrías haber hecho y en lo que no hiciste no tiene ningún sentido. Lo más importante ahora mismo es que te centres y que empieces a ser muy eficiente. Así pues, trata de transformar toda aquella energía negativa en energía positiva para invertir en tu próximo desafío. En segundo lugar, escanea toda la información. El tiempo no juega a tu favor y por lo tanto, muy probablemente no podrás memorizar toda la información que desearías. Por lo tanto, dedica las primeras horas del primer día a realizar un escaneo de toda la información que te va a entrar a examen. Así pues, identifica cuántos temas hay, de qué va cada tema, cómo de extensos son y cómo de complejos serán de cara a poderlos estudiar. Pero lo más importante, sé capaz de distinguir aquella información que sí o sí va a entrar de aquella que más bien es complementaria. Es decir, identifica aquella información que será absolutamente necesaria para aprobar el examen y diferénciala de aquella que simplemente será para aumentar o subir tu nota. Y que de forma voluntaria y siempre y cuando tengas tiempo ya revisarás al final de todo. En tercer lugar, hablamos del planning de emergencia. Este punto consiste en organizar y distribuir tus próximos días de estudio. Ahora que ya tienes un conocimiento mucho más general de la cantidad de información que te entra a examen y además en qué consiste y de qué va, será momento de encontrar la forma más eficiente de poder actuar. Pero para realizar este planning será muy importante que conozcas cómo aprende el cerebro, pero también cómo olvida nuestro cerebro. De lo contrario, tus esfuerzos serán en vano. Pues bien, de la misma forma que existe una curva del aprendizaje, es decir, la cantidad de información que vamos consolidando en función del tiempo invertido, también existe una curva del olvido. Y esta curva nos dice lo siguiente: en el primer momento de estudio recordamos el 100% de la información, pero si no haces nada, durante la siguiente hora puedes llegar a perder hasta el 50% de la información. Y el siguiente día podrás haber perdido hasta el 70% de esa información. Y ya no te quieras imaginar en una semana o un mes, porque muy probablemente te habrás olvidado hasta de que estudiaste. Y es por esta razón que muchas veces sentimos que olvidamos la información muy rápidamente. Pero no te preocupes, porque esto no quiere decir ni que tengas algún tipo de problema en tu cerebro, ni que tengas algún tipo de problema en tu memoria. Y es que nuestro cerebro, de forma natural, va olvidando aquella información que considera que no va a ser útil en un futuro. Y te podrás preguntar: ¿y cómo va a saber mi cerebro que esta información va a ser útil para el examen? Pues muy sencillo, porque la deberás de ir repasando de forma periódica. Y además, estos repasos deberán ser activos y espaciados en el tiempo. O en otras palabras, tendrás que hacer un esfuerzo para acceder a esa información, por ejemplo, intentando recordarla sin mirar tus apuntes. Y paralelamente, ir repitiendo este proceso a lo largo de los días. Y de esta forma, sí que podrás minimizar y frenar el efecto de la curva del olvido. En resumen, para elaborar tu planning de estudio, deberás de ser consciente que el cerebro, aunque va aprendiendo, también va olvidando esa información de forma progresiva. Y para poder evitarlo, deberás llevar a cabo repasos activos, periódicos y espaciados en el tiempo. Y será precisamente en función de estos repasos estratégicos que vas a organizar tu día a día. De lo contrario, irás olvidando todo lo que has ido estudiando. A modo de ejemplo, si tuvieras 2 exámenes dentro de 7 días, una posible forma de afrontar sus repasos sería la siguiente: dedicar los días 1, 3 y 5 a repasar para el primer examen y los días 2, 4 y 6
a repasar el segundo examen. Adicionalmente, han surgido estudios que incluso proponen que otra posibilidad muy efectiva sería la de dividir el material y cada día realizar repasos de las dos asignaturas, aunque fuera con una menor exhaustividad y de menos temario. Y esto podría potenciar muchísimo tu capacidad de aprendizaje. Y tanto una forma como la otra son perfectamente válidas. Lo más importante de todo es que entiendas de la importancia de ajustar tus sesiones de estudio y de repaso a la curva del olvido, para así poder consolidar toda la información. Y recuerda que para conocer cómo funciona perfectamente la curva del olvido y cómo le podrías sacar su máximo provecho, te dejo un vídeo aquí arriba donde te lo comento específicamente. En cuarto lugar, elimina tus distracciones. Es evidente que entre estudiar corriendo, con ansiedad y con mucho estrés, o pasar un día de tranquilidad con tus amigos, jugando videojuegos y pasándotelo súper bien, la decisión está muy clara. Ahora bien, si realmente quieres aprobar tus exámenes, deberás de ser muy consciente de que no podrás perder nada de tiempo y deberás de ser extremadamente eficiente. Así pues, todo aquello que te pueda distraer de tu objetivo, deberás eliminarlo, aunque solo sea durante tus sesiones de estudio. Y algunos ejemplos podrían ser estos: ordenar tu área de trabajo y contar con todos los recursos necesarios antes de empezar la tarea, evitando así levantarte constantemente para coger cosas que te habías olvidado. También podrías dejar tu teléfono en modo avión. Desconecta cualquier dispositivo electrónico que no vayas a usar durante tu sesión de estudio. Evita improvisar, simplemente limítate a seguir el plan de acción que has formulado anteriormente. Y si por ejemplo te fueran surgiendo pensamientos distractores, anótalos en una hoja y posteriormente cuando tengas tiempo ya los revisarás. Y por supuesto, evita cualquier contacto con redes sociales, videojuegos o cualquier acción que te pueda dar gratificación a corto plazo. Todas estas acciones estarán contribuyendo a realizar un ayuno de dopamina. Es decir, dejarás de obtener placer inmediato derivado de acciones que no te aportan nada. Y empezarás a orientarte a objetivos que una vez alcanzados te aportarán muchísimo más placer y sensación de logro. Y tal y como te comento en el vídeo que te dejaré aquí arriba, la dopamina te va a ayudar a mantenerte muy motivado y muy concentrado durante toda la actividad, preparándote mentalmente para lograr y conseguir el objetivo propuesto. En este caso, pasar todos los exámenes que están por venir. En quinto lugar, deberás crear tu plan de concentración. Y este punto es de vital relevancia. Y es que la única forma de poder memorizar, retener y consolidar la información pasa por mantenerse muy atento y muy concentrado durante toda la actividad. Así pues, una de las estrategias más efectivas es la técnica Pomodoro. Esta, por un lado, te permitirá dividir tu estudio en múltiples sesiones bien estructuradas y por otro lado, te permitirá aprovechar tu tiempo de una forma muchísimo más eficiente. Por norma general, nuestra atención y concentración empieza a decaer a partir de los 25 y 30 minutos de estudio. Por lo tanto, seguir estudiando llegado este tiempo no siempre será lo más efectivo. La técnica Pomodoro propone intervalos de estudio seguidos de descanso, para sacar el máximo provecho de cada sesión. Y cada 4 pomodoros se realiza un descanso un poco más largo. Es importante evitar el uso de redes sociales, videojuegos y cualquier tipo de dispositivo electrónico durante los descansos. Tal y como te he comentado antes, no solo será muy importante seguir con ese ayuno de dopamina, sino que también este tipo de tecnología podrá distraerte en exceso. Tanto que cuando te des cuenta ya deberías haber empezado el siguiente pomodoro. Así pues, para tus descansos te recomiendo realizar actividades como dar un paseo, escuchar música, hacer algo de ejercicio, meditar o incluso darte una ducha. Otro de los increíbles beneficios que te va a aportar la técnica Pomodoro es que el hecho de centralizar todo tu estudio en una determinada sesión bien definida de tiempo te va a acercar a la ley de Parkinson. ¿Y qué quiere decir esto?, te estarás preguntando. Pues tal y como decía este autor, las personas tendemos a alargar una actividad durante tanto tiempo como tiempo disponible tengamos para entregarla. A modo de ejemplo, si nos pidieran una determinada actividad para dentro de una semana, aunque la pudiéramos llevar a cabo en solo 2 días, seguramente esperaríamos hasta el 6.º o incluso el 7.º día
para acabarla. Pero si por ejemplo para esa misma actividad nos dieran 3 días, seríamos capaces perfectamente de poderla acabar en ese tiempo. Lo que claramente está indicando que el tema no está tanto en la dificultad de la tarea, sino en nuestra forma de organizar el tiempo. Aplicando todos estos principios al presente caso de los exámenes, el hecho de contar con un tiempo limitado hará que tu cerebro se esfuerce para comprender toda la información únicamente en estas sesiones Pomodoro y además sacarás tu máximo potencial. En sexto lugar, recuerda siempre que tus apuntes son los mejores. Ya sé que muchas veces pensarás que tus apuntes ni son los mejores ni serán los más completos de la clase, pero lo que los hace tan importante es que precisamente los has redactado tú. Es decir, de alguna forma eres tú mismo quien ha sido capaz de transformar esa densa información del profesor o del libro en vocabulario comprensible para ti. Así pues, y en la medida de lo posible, trata de evitar estudiar de apuntes y textos que no sean directamente tuyos. De lo contrario, muchas veces te darás cuenta que simplemente estarás repitiendo la información como un loro. Es decir, de memoria, pero sin comprender. Y no te confundas, porque saber de memoria no es sinónimo de comprender. Entender significa poder explicar este conocimiento con tus propias palabras y además poder aplicar estos aprendizajes a otros ámbitos. Es por eso mismo que te recomiendo que a la hora de repasar lo hagas siempre con tus propias palabras, que incluso te puedas grabar para poderte escuchar o que incluso le puedas explicar esta información a algún familiar. De hecho, que esa persona a quien se lo explicas lo entienda perfectamente será un indicador muy importante de que tú también lo estás comprendiendo a la perfección. Además, y sin darte cuenta, el propio hecho de entender las cosas y poderles darles un sentido o una utilidad va a facilitar muchísimo su recuerdo en tu memoria. En séptimo lugar, encontramos los recursos memotécnicos. Serán precisamente estas técnicas las que te ayudarán a memorizar toda la información. Y de este tipo de técnicas hay cientos, y el objetivo principal de todas ellas siempre será el mismo: asociar contenido fácil de recordar a contenido que debes memorizar. Y la que más veces he usado yo personalmente es el palacio de la memoria. La idea en sí mismo es muy sencilla: visualizar un lugar que para ti sea extremadamente conocido, como podría ser tu casa, tu oficina de trabajo o incluso tu propia ciudad, e ir asociando los elementos a memorizar a cada estancia, apartado o habitación de ese lugar. Si lo que queremos es memorizar la lista de la compra, por ejemplo, habría que colocar todos los artículos uno por uno, siguiendo un recorrido concreto. Por ejemplo, en la puerta principal visualizar un paquete de leche, los tomates en la mesa de la cocina, el pan en la ventana, y así con toda la lista. Y una vez en el supermercado, lo único que tendrías que hacer es un repaso o recorrido mental por tu casa para recordar los elementos o productos que tienes que comprar. Otras memotécnicas muy conocidas podrían ser la de los acrónimos o incluso la del relato. La primera tendría que ver con crear palabras con las iniciales de las palabras que conforman una frase, por ejemplo, o incluso con las iniciales de las palabras de una determinada lista. Y la segunda sería como el palacio de la memoria, pero con la diferencia que no habría que asociar la información a un lugar conocido. Si, por ejemplo, tuvieras que estudiar una lista de términos concretos, podrías ir asociando cada palabra con la siguiente mediante relaciones inverosímiles, creando así una historia surrealista. De esta forma, solo repasando la historia te vendrían todas las palabras. Y todos estos son solo algunos ejemplos. Si te gustaría conocer más técnicas de estudio de este tipo, déjamelo aquí en comentarios y haré un vídeo explicando un conjunto de todas ellas. En octavo lugar, encontramos los simulacros de examen. Este punto es muy sencillo. Básicamente, trata de obtener otros exámenes de años anteriores y poder realizarlos tú para ponerte a prueba. Esta práctica, por sí misma, ya estará actuando en forma de active recall y de repetición espaciada. Pero es que además seguirás aprendiendo y te estarás poniendo ya en situación de examen. El hecho de replicar las condiciones de examen va a reducir muchísimo tus niveles de estrés y ansiedad, y en consecuencia tendrás una actuación muchísimo mejor. Y en el caso de que no tuvieras la posibilidad de encontrar o acceder a pruebas o exámenes de otros años, otra alternativa es que tú te vayas generando tus propias preguntas de examen. Es decir, aquellas preguntas o cuestiones
que tú, con la información y conocimiento general que ya tienes de la materia, consideras que sería posible que pudieran salir a examen. Este tipo de cuestiones basadas en el material de aprendizaje aumentará tu comprensión sobre el temario, tu consolidación e incluso tu capacidad de resolución de problemas. Y es que si lo piensas, de nuevo estarás accediendo a la información de forma activa, con todas y absolutamente todas las consecuencias positivas que hemos ido comentando. En penúltimo lugar, encontramos el ejercicio físico y el sueño como claves biológicas. Todos sabemos que realizar actividades como el ejercicio físico y descansar correctamente son aspectos de vital importancia. Pero es que estas se hacen aún más importantes en situaciones de elevado estrés y ansiedad. Es por esta razón que aunque te queden pocos días para los exámenes e incluso pienses que deberías haber estudiado mucho más, bajo ningún concepto deberías saltarte estas actividades. Hacer ejercicio te ayudará a reducir el estrés y a liberar endorfinas. Estas te harán sentir mucho mejor contigo mismo, te ayudarán a mantener una actitud mucho más positiva y además te darán un fuerte chute de energía. En consecuencia, todo esto te ayudará a mantener una mente mucho más relajada y a estar mucho más predispuesto a adquirir aprendizaje nuevo. Por otro lado, dormir y sobre todo descansar es una función totalmente básica para recargar tus pilas a nivel físico. Pero es que además te permitirá ir consolidando toda la información que hayas adquirido durante el día. En pocas palabras, toda la información que has ido adquiriendo durante el día, tu cerebro la procesará durante el sueño. Es por esta razón que por muy poco tiempo que tengas, nunca es aconsejable quedarse las noches anteriores de los exámenes despiertos estudiando. De hecho, en términos de eficiencia, será mucho mejor estudiar menos y descansar más. De esta forma, te asegurarás como mínimo de que todo aquello que hayas estudiado lo puedas recordar. Y en último lugar, pero no menos importante, encontramos el estudio en grupo y la actitud positiva. El primer aspecto tiene que ver que siempre y cuando sea posible, lógicamente, puedas llevar a cabo alguna sesión de estudio pre-examen con tus compañeros, donde por ejemplo puedas debatir sobre diferentes ideas, conceptos, hipotéticas preguntas de examen e incluso posibles respuestas. El propio debate y constante feedback que vas a recibir te va a ayudar muchísimo a consolidar toda la información. Y el segundo punto tiene que ver con mantener siempre tu actitud positiva. Sé, por experiencia personal, que afrontar muchos exámenes en pocos días puede generar muchísimo estrés y muchísima ansiedad. Pero es que tratar de ver la parte positiva, de visualizarte obteniendo esos resultados deseados y de intentar hacer todo lo posible, muchas veces marca la diferencia. Y recuerda, si te lo puedes imaginar, puede ser que lo alcances. Pero si no puedes ni imaginártelo, es imposible que lo vayas a alcanzar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero agradecerte tu tiempo invertido y que me dejes aquí en comentarios si consideras que hay algún otro consejo que no haya explicado que para ti sea de mucha utilidad. Y si te gustaría seguir conociendo más estrategias, tips y técnicas para aprender de una forma mucho más significativa, pero sobre todo a largo plazo, no te olvides de dejarme un like y de suscribirte.